Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que honestamente a mí me tiene el corazón a mil. Si son de los que les gusta el drama turco, si adoran las historias de amor intensas, si siguen la vida de los famosos, y de este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que simplemente derritió el corazón de todo el mundo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin. Vamos a hablar de Hande Erçel, y por supuesto, vamos a hablar de esa canción sorpresa que Kerem le dedicó a Hande, un momento que nos dejó a todos con la piel de gallina. Para los que no me conocen, soy, y aquí en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo de las series, las películas, la farándula, y por supuesto en el chismecito bueno. Soy una fanática de las series turcas, especialmente de las historias románticas y de los actores que las protagonizan. Me encanta analizar cada detalle, cada gesto, cada look y, por supuesto, cada declaración de amor. Así que si les gusta lo que ven, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se van a arrepentir. Cada semana tenemos vídeos nuevos llenos de información, anécdotas, análisis detallados y, por supuesto, mucho cariño por lo que hacemos. Así que suscríbanse ya. Bueno. Ahora sí ir al grano. ¿Quién no recuerda la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Fue algo épico. Se conocieron en el rodaje de la serie Love is in the Air, y la química que tenían en pantalla se trasladó a la vida real. Fue un amor de telenovela hecho realidad. Besos, abrazos, viajes, fotos, eran la pareja perfecta. Nos hicieron soñar a todos. La serie Love is in the Air fue un fenómeno mundial. La historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que ve sus sueños truncados y que, por cosas del destino, conoce a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Lo que empezó como un acuerdo comercial, pronto se convirtió en una apasionada historia de amor, llena de idas y venidas, de obstáculos y de momentos inolvidables. Y en medio de todo este romance hubo un momento especial, un detalle que demostró lo mucho que Kerem sentía por Hande. La canción sorpresa. Imagínense la escena, un ambiente íntimo, amigos, risas, y de repente Kerem toma el micrófono. ¿Y qué hace? Le canta una canción a Hande. La verdad es que no hay mucha información oficial sobre la canción, sobre el contexto exacto en el que se dio, pero lo que sí sabemos es que fue un momento muy emotivo. Se dice que la canción fue interpretada en un evento privado, probablemente una reunión con amigos y compañeros de la serie, y que la letra, o al menos la intención, era una declaración de amor. Hay quienes rumorean que fue en una celebración de cumpleaños de Hande, pero la información al respecto es un poco difusa. Lo importante es la esencia del momento, la atmósfera de amor y complicidad. Imaginen la cara de Hande, la sorpresa, la emoción. Debe haber sido mágico. Los vídeos que circulan por ahí, aunque no sean de muy buena calidad, nos muestran a una Hande visiblemente conmovida, con lágrimas en los ojos, con una sonrisa que le iluminaba la cara. Y Kerem. Kerem, cantando con el corazón, dedicándole una canción a la mujer que amaba. ¡Qué romántico! En el mundo de la farándula, los gestos románticos como este son muy apreciados y estudiados por los fans. Se convierten en material de análisis, en momentos que se atesoran y que se recuerdan con cariño. Porque al final todos soñamos con encontrar el amor, con vivir historias intensas y con ser correspondidos de la misma manera. La canción en sí, aunque no es una canción profesional ni nada por el estilo, tenía un significado especial. No tenemos la letra completa, pero sí sabemos que hablaba del amor, de la conexión, de la felicidad de estar juntos. Y eso es lo importante. El sentimiento, la dedicación, la intención. Se dice que Kerem escribió la letra, o al menos adaptó una canción ya existente, para que reflejara sus sentimientos hacia Hande. Este detalle le añade un valor aún mayor al gesto. Este gesto, esta canción sorpresa, habla mucho de la personalidad de Kerem. Es un hombre sensible, romántico, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Es alguien que valora el amor y que sabe cómo demostrarlo. Es un hombre que parece conectar mucho con la gente que lo rodea y que, al parecer, siempre intenta ser fiel a sus sentimientos. Y creo que eso es algo que a todos nos gusta ver en una pareja, ¿no es cierto? Además, este momento nos recuerda la importancia de los pequeños detalles.
A veces las grandes declaraciones no son necesarias. A veces un gesto, una canción, un abrazo valen más que 1000 palabras. Kerem lo entendió a la perfección. Y Ande, por supuesto, lo apreció muchísimo. En un mundo donde la imagen y la exposición mediática son constantes, los gestos auténticos y sinceros se convierten en verdaderos tesoros. La canción sorpresa no solo fue un momento romántico para la pareja, sino que también cautivó a sus seguidores. La conexión entre Kerem y Ande era palpable, y su romance era una fuente de alegría e inspiración para muchos. Ver a dos personas que se amaban públicamente sin esconderse, era algo que muchos fans valoraban. Después de todo, todos sabemos que su historia de amor, lamentablemente, no tuvo un final feliz, al menos en la realidad. Después de 2 años de relación, durante los cuales se consolidaron como una de las parejas más queridas del panorama internacional, decidieron tomar caminos separados. Fue una noticia triste para todos los que los seguíamos, pero es algo que pasa, ¿verdad? Las relaciones terminan, y la vida sigue. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, y aunque se especuló mucho, ni Kerem ni Ande han revelado públicamente los detalles de lo ocurrido. Lo cierto es que aunque la separación fue dolorosa, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, demostrando una gran madurez y profesionalismo. Pero a pesar de la ruptura, el recuerdo de la canción sorpresa, de ese momento de complicidad y amor, sigue siendo especial. Nos recuerda que el amor existe, que puede ser intenso, y que aunque no dure para siempre, siempre deja una huella. Es un recordatorio de que el amor es un regalo, y que debemos disfrutar cada momento, cada sonrisa, cada canción que nos dedican. Y aunque Kerem y Ande ya no estén juntos, ese instante mágico, esa canción sorpresa, siempre estará ahí, como un tesoro en la memoria colectiva de sus fans. La relación entre Kerem y Ande y la posterior ruptura, nos enseñan una valiosa lección sobre la importancia de vivir el presente y de valorar cada momento. Nos demuestran que el amor puede ser efímero, pero que los recuerdos y las emociones que nos dejan pueden perdurar para siempre. Además, el hecho de que ambos hayan continuado sus carreras con éxito tras la ruptura es un testimonio de su profesionalismo y madurez. Ande ha seguido protagonizando importantes proyectos en Turquía, mientras que Kerem ha diversificado sus trabajos y ha participado en producciones internacionales. El romance de Kerem y Ande y el momento de la canción sorpresa, también nos recuerdan la influencia de las series turcas en el mundo. Estas producciones, con sus historias de amor, sus paisajes hermosos y sus actores talentosos, han conquistado a audiencias de todo el mundo. La pasión por las series turcas ha creado una comunidad global de fans que siguen de cerca la vida de sus ídolos y celebran cada uno de sus logros y momentos especiales. Es importante destacar el impacto de las redes sociales en la difusión y el seguimiento de este tipo de historias. Los fans utilizan plataformas como Instagram, Twitter y TikTok para compartir fotos, vídeos y comentarios sobre sus actores y series favoritas. Las redes sociales han permitido a los fans conectar directamente con sus ídolos y estar al tanto de todos sus movimientos. En el contexto de la canción sorpresa, las redes sociales jugaron un papel crucial. Los fans compartieron los escasos vídeos y fotos que existían del momento, generando una ola de emoción y nostalgia. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans podían revivir el momento, compartir sus sentimientos y rendir homenaje a la pareja. Es fascinante cómo una canción, un gesto, puede tener un impacto tan grande en la vida de las personas y en la memoria colectiva de una comunidad. La canción sorpresa de Kerem a Ande es un ejemplo perfecto de ello. Es un momento que trasciende el tiempo y que sigue emocionando a los fans, incluso años después de que la relación haya terminado. La historia de Kerem y Ande y el impacto de la canción sorpresa, también nos hablan sobre la importancia de la empatía y el respeto. A pesar de la expectación mediática y del interés público en sus vidas privadas, Kerem y Ande siempre han mantenido una postura respetuosa y profesional. Han sabido manejar la presión mediática y han evitado hacer declaraciones que pudieran dañar a la otra persona. Su actitud es un ejemplo para todos nosotros. Nos recuerda que incluso en momentos de adversidad, es posible mantener la compostura y el respeto hacia los demás. Nos enseña que la privacidad y la dignidad son valores importantes, y que es necesario protegerlos. Así que, para resumir, hoy hablamos de la canción sorpresa que Kerem Bürsin le dedicó a Hande Erçel. Un momento romántico o emotivo que nos hizo soñar, y que nos recuerda la belleza del amor, la importancia de los pequeños detalles, y el poder que tienen las acciones sinceras y los gestos llenos de afecto.
La canción sorpresa, más allá de ser una simple interpretación musical, representó una declaración de amor, una expresión de sentimientos profundos y un gesto que quedó grabado en la memoria de su seguidor. Es un recordatorio de que el amor puede ser una experiencia mágica y transformadora, y que vale la pena vivirla intensamente. Espero que les haya gustado el vídeo. A mí me encantó compartir esta historia con ustedes. Es de esas cosas que te hacen creer en el amor y en los finales felices, al menos por un ratito. Y es que al final, todos necesitamos un poco de magia y romanticismo en nuestras vidas. Muchas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y ahora a la parte que más me gusta. Quiero leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la canción sorpresa? ¿Les gustaría que sus parejas les dedicaran una canción así? ¿Cuál es su momento romántico favorito de Kerem y Hande? ¿Qué series turcas son sus favoritas? ¿Qué piensan de las relaciones en el mundo de la farándula? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es súper importante para que YouTube les avise cuando subo contenido nuevo. No se pierdan los próximos análisis, los chismecitos y las entrevistas que tenemos preparadas. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.